Eduardo, ¿cómo andás? Contanos un poquito qué es Hijos de la Luna. Hijos de la Luna es un trabajo en parte de investigación artística, en parte un trabajo de memoria. En este caso tiene un inicio hace 2 años ya, el comienzo del proyecto. En 2024, cuando yo tomé dimensión de que venía la efeméride de los 50 años de la última dictadura militar, y en el contexto actual me pareció importante 2 cosas. Por un lado, hacer como un gesto de recuerdo de las generaciones que a mí me moldearon siendo niño y adolescente, la primera adolescencia. Y luego apareció también como una situación de gratitud, ¿no? A medida que yo me empecé a involucrar con las imágenes, sentía que hay algo en el trabajo que tiene que ver con un agradecimiento también. Entonces, para mí son esas 2 las primeras pulsiones que me guiaron en el trabajo. Hablaste de atrás de las imágenes, siempre hay experiencias, ¿no? Algo que sucede, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia que de alguna manera nos invita, nos convoca, nos interpela Hijos de la Luna? Claro, lo particular de la situación es que me llevó a ese momento de mi vida. Creo que básicamente los Hijos de la Luna sería la metáfora que yo utilicé para nombrar a esas energías que a mí me moldearon, inclusive de modo inconsciente, porque yo hice el colegio secundario, por ejemplo, entre el 74 y el 78. O sea, en 1973 estaba en 7º grado, tenía 12 años. Entonces, para mí ese periodo, especialmente, yo no era ni rockero, ni tampoco menos militante en ese aspecto. Sí tengo un legado familiar, que mi padre y mi abuelo eran historiadores, entonces siempre en mi casa había una biblioteca y era un tema, la política diaria y la historia, pero digamos que lo impresionante para mí fue que en el trabajo actual de tratar de recordar y reconectar, me di cuenta que esas energías del rock y de la militancia, en un periodo donde además la militancia tomaba decisiones más radicales respecto de cómo sería actuar, entonces, claro, lo que yo escuchaba por las radios, en la televisión, lo que yo leía en los diarios, en las revistas, en los kioscos, esa es la energía que intenté recuperar. Recién decías como estas 2 cosas de la militancia y el rock. Pensaba, qué interesante, digo, ¿en qué lugares crees que se encuentran esas narrativas del rock y de la militancia? Y por ahí, ¿en qué lugares, en torno a esta experiencia de esos años, ¿no? ¿En qué lugares crees vos que se distancian también, ¿no? O sea, ¿en dónde se encuentran y en dónde se distancian esas 2 narrativas, ¿no? Bueno, básicamente lo que me pasó fue, ahí entra, de alguna manera, tuvieron su influencia, su incidencia, cosa que me pasa siempre, algunas lecturas que yo voy teniendo en estos procesos de trabajo, y yo me acuerdo de haber leído un libro de un filósofo catalán, Santiago López Petit, que se llama Los Hijos de la Noche, y que me impactó mucho porque él hacía hincapié en los sujetos que en el mundo contemporáneo se encuentran agotados. Él los define como personas que dicen de sí mismas que están agotadas, desesperadas, inclusive enfermas, y entonces la respuesta que da la narrativa dominante es: ustedes están así porque no saben gestionar sus vidas, son unos fracasados, y eso los lleva también a una enfermedad, a un estado horrible. Particularmente, lo que interesante que hace López Petit es que él dice, en realidad pasa todo lo contrario. El agotamiento y la desesperación y el dolor, inclusive, tienen que ver con que ellos conscientemente son personas que no quieren encajar en el sistema. Entonces hay un esfuerzo cotidiano de tomar decisiones para evitar quedar capturado. Y eso es lo que produce ese agotamiento. Y otra metáfora muy interesante que él genera a partir de la idea de los hijos de la noche, o más que metáfora, una reflexión filosófica, él dice, ojo, porque los hijos de la noche actuales no atraviesan la noche romántica del pasado, tampoco la noche existencialista, es solo una noche.
Y entonces el esfuerzo, digamos, el trabajo, consiste en politizar ese agotamiento hasta que salga el sol, hasta que llegue la aurora. Hay que atravesar la noche hasta que llegue la aurora. Entonces me pasaron, y él dice, y politizar significa hacer cosas junto a otros. No lo define de mejor modo. Las dos cosas inmediatamente me pusieron en contacto. Hasta que salga el sol me llevó al rock directo. La idea de pasar la noche hasta que salga el sol. Justamente en experiencias juveniles o de la primera infancia, o mejor dicho, de la infancia y mi primera juventud. Y bueno, y ahí aparecieron dos cosas también muy potentes, que serían cómo definir ese hacer cosas junto a otros. Y ahí intervino otra lectura que yo hice, que la recuperé en realidad porque ya la había leído hace un tiempo, que era un reportaje que le hacen al músico norteamericano Lou Reed, que le preguntan cuál es su oficio, cómo podría definir su oficio. Y el tipo dice que es una mezcla de electricidad y poesía. Entonces me pareció que era muy importante, me hizo definir lo que yo les decía un poco antes, las fuerzas que me moldearon. Una de ellas sería esa mezcla de electricidad y poesía, de la distorsión del sonido, la deformación del sonido, la idea de una realidad que se puede deformar y distorsionar, ¿no? Y tomar nuevas formas. Y por otro lado, entonces yo me vi obligado personalmente como artista a decir cuál sería el otro flujo, cómo lo definiría. Y aparecieron dos cualidades, sería la sangre y la acción. Electricidad, poesía y sangre y acción, pero no la sangre del enemigo, digamos, no la sangre de combate, sino la propia sangre, el propio corazón, la pulsión, el ritmo cardíaco acelerado, la idea de tener sangre en las venas y que todo eso te lleva a la acción. La acción es algo que para mí justamente es una de las preguntas que me gustaría que queden de la muestra, es luego de estas experiencias, ¿cuáles son las acciones que hoy cobran sentido para nosotros? Está buenísimo porque ahí también después queríamos como ir hacia ese lugar. Vamos a ir saltando, por ir yendo para el momento actual, después te quiero preguntar de antes, pero ahora que dijiste esto, me surge preguntarte, haciendo tal vez un puente con el hoy, sí, totalmente un escenario completamente distinto en algunas cosas, en otro uno podría decir, ve algunas similitudes con el ayer, ¿no? ¿Qué pasa con esa metáfora tan bella que traes de pasar la noche hasta que salga el sol? Uno podría decir cuáles son las noches, cuáles son los tiempos de espera y cuáles son esos soles que por ahí amanecen en algún lado que tal vez no vemos tan claro para dónde. ¿En qué sentido te parece que la muestra también está haciendo una provocación muy concreta para el hoy, ¿no? Intenta generar algunas preguntas a las generaciones que de alguna manera me siguen. Hay algo de también que recapitulando en el momento de hacer el trabajo, yo me di cuenta que era como había atravesado una experiencia intergeneracional muy intensa sin darte cuenta de alguna manera, ¿no? Gente mayor, gente más joven, gente como uno, que de alguna manera compartía algunas alegrías, algunas ilusiones, sueños. Y bueno, la muestra, en ese sentido la noche para mí es como, siempre fui soy, digamos, un amante de la noche, de la luna, de los astros, las estrellas, en la naturaleza, en la ciudad. Me parece que ahí hay algo, hay una frase, si no recuerdo mal, que es de Unamuno, de Miguel de Unamuno, que dice que la noche es la madre del pensamiento. Y siempre tuvo esa cosa para mí enigmática, la conexión con lo desconocido, con lo misterioso. Entonces, de alguna manera, para mí la metáfora de atravesar la noche es un poco eso, animarse a introducir tu vida en el terreno de lo desconocido, de lo que te implica un desafío. Y bueno, ahí hay algo que insisto, es un intento de generar ese diálogo hoy. Tal cual. Vos sabés que voy enhebrando cosas a medida que vas diciendo porque tirás como muchas puntas al mismo tiempo y no quiero que se me escape ninguna, pero recién hablabas de algo que para nosotros hace un tiempo largo, creo que todos los que estamos un poco en el campo de la educación, de la cultura, del arte, siempre hay una pregunta latente sobre los procesos de transmisión cultural hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y nosotros hace un tiempo nos venimos preguntando, netamente en términos de imágenes, ¿no? Vemos como, o al menos nosotros no vemos con tanta claridad, siempre mirar el tiempo contemporáneo uno siempre es difuso, es
hay una niebla ahí que a uno se le interpone, pero pensábamos qué imágenes es necesario reponer hoy, poner en escena, sobre todo pensando en los pibes, en las pibas, en la gente más joven. Sabemos que vos trabajás en docencia y que esa pregunta también te debe visitar cada tanto. ¿Qué imágenes? Porque por ahí entiendo que a mi generación, incluso a tu generación, digo, hay imágenes que justamente les hicieron reflexionar, les hicieron pensar, les hicieron accionar de determinado modo, y creemos que en los procesos de transmisión de la memoria, sobre todo, y frente a los riesgos del negacionismo que vemos en todo el mundo, ¿no? Es necesario por ahí reponer algún tipo de imágenes que interpelen a las nuevas generaciones y que por lo menos evoquen esa experiencia o evoquen algún tipo de experiencia. No los vamos encontrando, al menos nosotros, te lo digo con cierta preocupación, pero por eso nos interesa hablar con la gente que entendemos que ve un poco más lejos que uno, como vos, y que nos puede echar ahí como algunas reflexiones, algún apunte en eso, ¿no? Sí, bueno, volvemos a ingresar al terreno de los deseos, de los anhelos. Quiero decir, a mí me gusta la historia y eso corre el riesgo de llevarte, de que se produzca un contrapeso entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, bueno, ahí hay un desafío de qué imágenes son las que uno intenta rescatar. Siempre, hace mucho que desde el Archivo Caminante, por un lado, aparece esta sentencia, ni nostalgia ni pasado mejor, que sería un modo de expresar un primer intento de algo, no un logro, sino un desafío. Y por otro lado también está algo que apareció en el transcurso de las visitas a los archivos, de mirar tantas revistas, libros viejos, ¿no? Que sería la pregunta sobre cuáles son los recuerdos que conservan algo vivo o susceptible de vivir. Sería como recuerdo, en mis palabras yo los llamo recuerdos potencia. Son aquellos que vos ves una foto y encontrás algo que es muy sutil, que tal vez la misma persona y otra no la encuentran, algo que vos notás que hay vitalidad o que está latente algo vivo. Entonces, ese tipo de imágenes me interesan. En el caso de esta muestra fue un desafío muy grande porque yo me obsesioné con dos materiales gráficos que eran la revista Pelo, que es una revista que de vuelta yo la empecé a comprar y a consumir de alguna manera en los 80, no en los 70, cuando yo ya tenía, no sé, 18, 19 años. Antes no la compraba, la conocía pero no. Y en definitiva era una revista que hoy la veo y me parece un poco rara, ¿no? Tiene hasta cierta cosa conservadora por momentos en su mirada. Me llamaba mucho la atención al hacer el seguimiento de los hechos sociales y culturales entre la revista Pelo y las revistas de la militancia, y por momentos se abrían y se acercaban todo el tiempo. Era como una cosa muy particular. Pero bueno, lo que decidí fue tratar de encontrar imágenes donde, en ambos casos, donde fuera justamente la figura humana, o la imagen, la que transmitiera alguna inquietud, también algo de inquietante, ¿no? Molesto, esta idea de no encajar, algo que nos hiciera preguntas. Y bueno, en ese sentido, por eso también yo, desde el punto de vista metodológico, me gusta mucho el collage porque permite como dibujar con la tijera, como recortar y generar formas tales o cuales, eliminando alguna información y entonces generando vacíos que hay que completar. Ese fue un poco el desafío. En el caso de las revistas que eran las publicaciones de las organizaciones político-militares, digamos, de los 70, el texto se volvió muy importante, se volvió casi imagen, ¿no? Yo tengo una definición que creo que en algún momento hemos compartido en la relación con imágenes y palabras, que son las imalabras y las pamágenes. Me gusta esa ambigüedad. Entonces creo que en el caso de la militancia era muy notorio que lo que se decía casi generando una imagen, ¿no? Lo vamos a reventar, estamos ganando, no sé, cosas muy particulares, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa general? Un montón de preguntas también, ¿no? Recién, Eduardo, tirabas un concepto muy benjaminiano, ¿no? La
La memoria, cuando te escuchaba se me venía esto de la memoria como aquello que refulge, como un relámpago en el instante de peligro, ¿no? Por el contexto político que ya conocemos, de la dictadura, algunos puentes que uno puede hacer sobre el presente, y utilizabas, a mí se me venía la imagen de la imagen como una semilla, como al que tiene algo adentro, ¿no? Germinativo, algo así expresabas recién, ¿no? En ese sentido, y además lo unías con tu laburo un poco más amplio que esta muestra en particular, que tiene que ver con el archivo, ¿no? Y me parece que son palabras como muy cargadas, ¿no? Archivo, memoria, ¿no? ¿En qué sentido ese archivo, tal vez no como mero reservorio de imágenes ahí muertas, en qué sentido ese archivo para vos sigue hoy teniendo un potencial germinativo, ¿no? ¿En qué sentido tiene, no sé, una fuerza liberadora, una fuerza de acción? Sí, siempre aclaro que son como los desafíos que la práctica artística propone, ¿no? Porque hay como una distancia entre lo que justamente está en esa semilla, donde uno ve algo, ve una potencia de que puede ocurrir algo, y después si concretamente ocurre o no. En este caso, tengo la sensación de que la muestra planteó algunas cosas que por ahí no se esperaban en relación al trabajo de memoria tradicional con respecto a este episodio tan difícil del terrorismo de Estado, que fue primero atravesarlo con el vector del rock, con la flecha del rock, con la electricidad, con la cuestión así como alucinatoria, ¿no? Del rock, como una especie de cosa delirante. Eso me parece que ahí pasó algo interesante a mí en el transcurso del trabajo, y creo que está ocurriendo en la muestra, ¿no? Que hay algo ahí un poco inesperado. Yo traté también de buscar una perspectiva distinta, y por eso apareció esa necesidad de ese cruce, y tal vez una cosa que también yo veía en común en ambas experiencias, y que creo que hay algo ahí que de vuelta es un desafío de ver cómo resuena en el presente, tiene que ver con una cierta capacidad mutante de las subjetividades del rock y de la militancia, ¿no? Gente que podía perder la forma humana, que podía tomar distintas identidades, que podía modificar su estética y su presencia y su apariencia de miles de maneras. Creo que esa capacidad mutante actualmente está muy, tensionada por otras fuerzas que de alguna manera la aprisionan, la asfixian un poco. Pienso un poco en, antes cuando hablábamos de la noche, yo creo que también hay un desafío en esta idea de los astros y de la luna, también de interpelar a este fenómeno de la ilustración oscura, ¿no? Como que hay algo de no cederle la oscuridad tampoco a la derecha. Hay algo ahí donde la nocturnidad mantiene para mí un misterio y como decíamos antes, algo de lo desconocido y lo desafiante, que no es posible que se lo apropien, porque es como una especie de nueva edad media oscura, y yo creo que aún ahí hay artistas y hay símbolos que han logrado conducir a las personas hacia otra realidad. Entonces me gusta mucho sentir que ahí hay algo también vital, potente, que puede ocurrir. Vos sabés que cuando decías esto, pensaba en el concepto que traías recién, en esto de no encajar, ¿no? Casi como que la forma sería que no hay forma, o la forma sería la propuesta justamente disruptiva de no encajar, y pensaba en cuáles pueden ser hoy las formas de no encaje, ¿no? O por disidencia, o por desborde, no sé, la imagen del funeral del indio podría ser una imagen totalmente desbordativa, no sé si está la palabra. ¿Cuáles son las formas hoy de no encaje con este presente que tenemos, que ya todos conocemos, digamos, de qué está hecho, o por lo menos vamos viendo de qué está hecho? Primero creo que hay algo muy que se da que tal vez por obvio no se reflexiona lo suficiente, o todavía no le encontramos la vuelta, ¿no? Que creo que tiene que ver con que la sensibilidad y la sensorialidad se han vuelto campos de batalla. Es decir, tanto el liberalismo en un momento, en los 90, como estas fuerzas más fascistoides actuales,
intentan moldear la sensibilidad, intentan moldear la sensorialidad de nuestros cuerpos. Una batalla que tal vez se minimiza o se cree que es menor y que solo es un problema de ideas e intelectual o racional, y me parece que ahí hay algo interesante para pensar, ¿no? ¿Cuáles serían las prácticas junto a otros donde esa sensibilidad, sobre todo en términos de empatía con la vida diversa, con esa idea de lo común también, ¿no? De que mi vida se continúa en la del otro, ahí me parece que hay algo interesante. Y el rock, en ese sentido, siempre hay algo, en las dos experiencias para mí hay algo medio tribal, ¿no? Medio de recuperar esa cosa de lo común, de la tribu. Y bueno, es un desafío, ¿no? También, desde un punto de vista, en ambos casos, yo lo que vi es que, tal vez estoy contando mi experiencia personal, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir, hay algo que también, la presencia de los astros, yo cuando pensé en el título, primero iba a repetir el título del libro y después me di cuenta que era un error y traté de buscar una metáfora, y ahí lo que me pasó fue que recuperé mi experiencia con la noche y con la luna y hasta que salga el sol y las estrellas. Y una tontería de vuelta que puede parecer una obviedad, que era que en la lírica del rock, en todo lo que es su poesía, el sol y la luna son muy importantes, tal vez más que las estrellas por ahí, en el caso este. Pero en el caso de la militancia es una estrella roja la que los guía. Es un símbolo que es muy poderoso, ¿no? Entonces me gustó mucho esa relación. La idea sería también, un poco tratando de contestar lo que decías, que un modo de no encajar para mí sería recuperar esa dimensión cósmica y celestial que estaba presente en ambas experiencias. Hay algo como, si querés, también ecosocial ahí. Tal cual. Sí, eso me parece que es como una punta ahí, que no sé cuánto se está desarrollando, digo, o hasta dónde. Creo que hay que darle un poco más de bola, de espacio a decir disparates en torno a eso, ¿no? Y digo algo a propósito de ello. El único momento donde yo me permití ciertos anacronismos fue en esta pared roja que tengo atrás, que hice algunas intervenciones que tienen que ver justamente con la lucha contra el extractivismo. Entonces aparece la gota de el agua vale más que el oro, aparece la referencia a los agrotóxicos. Y creo que ahí hay una continuidad en la lucha, en la conciencia planetaria del rock y en la conciencia también así global de la militancia. Por lo menos yo lo veía de esa manera, lo veo de esa manera. Está bueno, y me parece que también esto que estás diciendo abre a pensar, en algún punto, si lo pensamos pedagógicamente, uno siempre lo piensa con un horizonte de esperanza y la posibilidad o sea, hay un trabajo para hacer, por decir de un modo. Por ahí preguntarte ahí, también de tu experiencia como docente, ¿no? Recién decías algo de la sensibilidad, que a veces no se le da tanta bolilla, pero uno diría, che, esto necesita ser educado. O recién cuando decías lo del archivo, ¿no? Me quedó esto de decir, miro una imagen, a alguien le dice algo y a otra no le dice nada, más allá de que somos distintos. También entiendo que hay algo que pertenece a la educación de la mirada, ¿no? Sí. Entonces, preguntarte el arte hoy, ¿qué papel cumple en ese papel más pedagógico, si se quiere? Está bueno. Lo que pasa es que desde la pedagogía, para mí siempre lo que se habla, la pedagogía y la investigación, que serían dos elementos que para mí se tocan en un aspecto. En mi experiencia, lo más, ¿cómo te podría decir?, intenso que me han generado es la pregunta sobre qué saberes específicos producimos los artistas que no producen otros. Entonces, como en la investigación artística o en el arte contemporáneo, realmente hay un borroneo de las fronteras entre campos de conocimiento, podríamos decir entre la biología, las ciencias sociales, no sé, la arqueología y la práctica de arte, ese borroneo vuelve sobre nosotros y nos dice, bueno, ok, pero ¿cuál es lo específico tuyo que aportás pintando o dibujando o haciendo performance o haciendo películas? Entonces ahí se vuelve una pregunta muy interesante porque tiene que ver de vuelta con la sensorialidad. ¿Qué ve un artista en un archivo, en un documento del pasado? ¿Qué ve o qué siente? Porque puede ser que el olor del papel sea lo que dispara algo. Entonces a mí me parece que ahí hay algo también muy importante en el no encajar, que es despertar una sensorialidad que tenga
que se plantea un desafío de buscar los otros posibles que están ahí. Porque si uno ni siquiera se lo pregunta, bueno, por ahí pasan de largo. Sí, y la otra cosa que me venía a propósito de lo que estás diciendo, lo que dijiste anteriormente, que tiene que ver con esto, es, y además en tu papel o en tu obra como performer también, preguntarte acerca del cuerpo. Recién decías algo que me pareció potentísimo, que es, hay una pregunta sobre que no sé cómo lo dijiste bien, como que la historia es construida con otros, o lo común, o que hay un otro. Sí, nos continuamos en el otro. Eso, nos continuamos en el otro. Ahí me parece que también hay algo de lo que expresás, en términos de continuidad, es porque hay una frontera que no es tan quirúrgicamente divisible. Sí, donde termina y donde empieza, ¿no? Es verdad. Para mí también está muy, ¿cómo te podría decir? Cuando digo que nos continuamos en el otro, es en todos los otros, inclusive animales y plantas y nubes, etcétera, pero también una relación con la infraestructura material que uno hereda, en el sentido de decir, yo no elegí ni nacer en Buenos Aires, ni en esta época, y tengo que desarrollar mi vida de una más digna o de mejor manera con esta infraestructura heredada. Entonces también para mí hay algo ahí bien interesante del cuerpo, que es cómo mi cuerpo se vincula con esa estructura material. Si hay que respetarla, si hay que protegerla, si hay que cuidarla, o si por el contrario hay que hacer algo ahí. Hay que buscar en los pliegues de eso cosas nuevas. Eso me parece bien interesante también. En este collage en particular aparece una operación que también me interesó mucho, que tiene que ver con qué pasa con las publicidades que aparecían en la revista Pelo, qué potencia yo encontraba en esas publicidades. Y por un lado aparecía este imaginario del rock entre, viste, como pacifista por un lado, ligado a la naturaleza, flores, aves, el universo, ¿no? La idea del universo de la música. Eso para mí era muy importante porque tiene que ver con esa sensibilidad donde no es uno conectado con un montón de cosas. Y en este caso hice un cruce, que en algunos casos lo hice, no siempre, que traje no me acuerdo si era del Combatiente o de Estrella Roja, de las publicaciones del ERP, la marcha del ERP en un pentagrama. Entonces, los que le prestan atención se dan cuenta de que es la marcha del ERP y me lo han hecho saber, o sea, como, ¿qué está pasando acá? Pero otras personas pasan de largo, creen que es una canción cualquiera o que forma parte del diseño original de la publicidad. A mí eso me interesa mucho, ¿no? También como el trabajo intenta, hablando de la sensorialidad y de todo eso, me interesa mucho trabajar con los detalles, con una dimensión como constelativa de las intervenciones, que vos ves algo y lo volvés a reconocer 5 cuadros después o en otra parte de la sala. Ese tejido de algo parecido a una constelación me gusta mucho, porque es como que va resonando en tu cuerpo de otra manera. Ya no es un detalle aislado, sino que empieza a repetirse y uno se pregunta por qué. Ustedes van a ver también que en el trabajo aparecen referencias a los códices, al códice maya, básicamente. Y eso lo hice primero por la potencia de las imágenes, que a mí todo el mundo prehispánico, digamos, siempre me parece muy, muy fuerte para lo que estábamos hablando, en términos de lo que está vivo ahí. Y por otro lado, me parecía que investigué un poco porque hay una figura que es el dibujante, la figura del dibujante en esa sociedad, el tlacuilo, que está por allá adelante, que su rol era dibujar esas creencias, esa cosmovisión y también usos y costumbres de la vida cotidiana. Pero el fenómeno interesante era que el códice es un libro de imágenes que no tiene texto. Entonces, tiene que haber un sujeto que abre la interpretación, pero en el texto que yo he leído, que interpretaba como la semiótica del códice, decía, es una interpretación situada, en el sentido que siempre depende de quiénes estén reunidos, dónde estén reunidos, la interpretación puede cambiar, no porque tergiverse cosas, sino porque se desliza hacia lugares. Y otra cosa muy interesante es que en el códice, que efectivamente es un libro, las páginas, hay códices que están hechos sobre piel de venado y otras sobre una piel vegetal que viene de los cactus.
Entonces el autor del análisis también señala que según el material del libro, la interpretación puede modificarse, puede cambiar. Y a mí eso me parece que para el archivo caminante es algo que me encantaría que pase. Porque a mí me gusta la historia del papel original, por eso no hago fotocopias casi, nunca. Las tuve que hacer para eso por una cuestión de que no había alternativa y porque tenía cierta lógica también. Pero la historia del papel, que cada papel cuente algo, me parece fundamental. Y en ese sentido también lo veo, que me pasó en una experiencia anterior, creo que ustedes la conocen, en Tertulia, cuando se hizo el trabajo en el cementerio, que realmente se arman grupos de personas que no se conocen entre sí y empiezan a hablar de lo que ven. Esa interpretación colectiva me parece fundamental en la transmisión de la memoria, ¿no? Que vos me preguntabas. La posibilidad de que se junte gente que quiera escuchar a otro que no conoce. Justamente me parece que la figura del caminante, del archivo caminante, es por ahí puede sonar también simple, pero es muy difícil, que es poner en movimiento los recuerdos, poner en movimiento las historias. Y la sala, bueno, yo en eso lo charlábamos antes, estar en esta sala para mí es un lujo, es una sala muy hermosa como tal, y me permitió diseñar algo que yo tenía ganas de hacer, que es pintar las paredes, la pared violeta, la pared roja, creo que ayudan mucho a generar una actitud de cómo mirar las imágenes. Y por otro lado están las dos paredes que para mí son como contextuales, más sociopolíticas, que también son dos imágenes muy fuertes que cuando yo me propuse trabajar con las generaciones de ese periodo, fueron como arrasadoras, ¿no? Que eran los aviones, en el principio y en el final de la experiencia generacional, la presencia de los aviones. Y otra cosa que aparece en esas paredes son algunas sustancias, ¿no? La idea de la materia y la sustancia. En el caso del rock está un poco ligada a la dimensión alucinógena, pero también en la dimensión que produce, por ejemplo, una cosa que descubrí muy interesante en la investigación fue que en el año 67 es el mismo año que muere el Che Guevara y muere Brian Epstein, el manager de los Beatles. Y eso produce que 3 años más tarde los Beatles se separen, porque entran en una especie de caos total, y Brian Epstein muere bajo efecto de somníferos y alcohol, esa es la versión oficial. Entonces también hay algo como no puedo dormir, ¿no? No puedo soñar, no puedo dormir. Y en cambio el Che muere por una especie de exceso de sueños. Me gustan esas cosas, ¿no? Y en esta pared aparece otra cuestión muy terrible, que es el vínculo, digamos, un poco necropolítico, pero también creo que supera a eso, si uno lo puede. Yo traté de mirarlo, como les decía, que el trabajo para mí genera alguna perspectiva nueva. Entonces, tanto el pentotal usado por la Marina como las cápsulas de cianuro, para mí dan cuenta de diferentes relaciones con la muerte, justamente. El ciclo de la vida y la muerte es visto de distintas maneras, no lo podría equiparar. Y me parecía interesante hacerlo presente como material, ¿no? A ver qué nos pasa a los espectadores con eso. Yo disfruto mucho de los montajes, en general es un momento de mucho disfrute, tiene momentos angustiantes por supuesto, pero en general es un lugar donde justamente se pone en movimiento todo el archivo. Y lo que yo puedo haber planificado, la sala me lo puede modificar por completo. No soy muy esquemático en eso. Inclusive los trabajos de las paredes blanco y negro, yo no tengo un boceto. Las traigo, lo pongo en una mesa y voy poniendo y si es necesario se acaba y se vuelve a poner. Me gusta dialogar con la pared. En este caso, además, la sala era muy grande y bueno, por suerte yo tenía este esquema de colores, que para mí era una cosa muy de energías particulares. Y después está esta situación del medio, estas bases, estas especies de perillas, que al principio para mí me las ofrecieron y yo dije que sí, porque pensaba que iba a poder hacer algo arriba. Y después dije, no me aparece absolutamente nada para hacer arriba, tridimensional. Entonces, una vez, cuando estábamos acá, lo que pasó fue que sí le di una identidad del color con los 3 colores de la sala, a cada una, y entonces ahí apareció una conexión. Lo que está pegado en cada una de ellas es un símbolo que viene del códice maya, que es la luna, que es la liebre,
del otro lado está el sol de Barroc y en el medio está el archivo caminante. Y cuando hice eso, que era simple y que un poco el curador, a Javier, medio que le dije, es lo máximo que puedo hacer, no voy a hacer mucho más. Pero a él le gustó, creo que le interesó, y lo interesante que quería compartir es que en ese momento estaba Poppy, una de las chicas que trabaja en la producción aquí, y ella me dijo que parecían botones de una consola de un estudio de grabación. Y yo me quedé pensando eso, y cuando me fui en el bondi, dije, también me aparecían los botones de la guitarra eléctrica, de los potenciómetros, ¿no? Como 3 botones. Y eso me gustó porque cuando lo busqué, yo no sé nada de electricidad, lo busqué, decía que eran para aumentar el volumen y el tono de la guitarra. Entonces es un poco como el que quiera ahí modifica el volumen y el tono. Esta sala trae a la otra incorporada, en el sentido que yo pensé que en un momento la decisión era esto se abre hacia allá o hay que hacer otra cosa, porque la muestra, lo que digamos, el proyecto Hijo de la Luna es esta sala. Lo que está de aquel lado fue una decisión tomada compartida con el curador, con Javier Villa, que él me dijo, mirá, vos te metiste con las generaciones del pasado, estaría bueno que la gente conozca tu juventud, algo de lo que hiciste. Y entonces vino a casa, estuvimos trabajando un poco y él encontró una llave también que me pareció muy, que yo para él no la hubiera podido ver con claridad, que me dijo, en tus trabajos de estudiante, en tu trabajo de los 90, aparece el collage, aparece la relación entre la fotografía y el papel y el dibujo, y también aparece la relación de arte y política y de arte e historia. Y entonces elegimos algunos trabajos que son justamente de los 80, la pared que está allá negra son los 80 y los 90, y las vitrinas son los 2000.